Hola, yo soy Lluvia Y yo soy Olivia. y nos encanta hablar con la neta. Sabemos que hay muchísimos temas tabú. Pero aquí eso no va a pasar. Gracias por abrirnos tus oídos una vez más. Comenzamos. ¿Qué onda? Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Entre Drinks y Netas. Esta tarde yo voy a acompañar este podcast con una bebida de un vaso cubano con cerveza. Tú, Olivia, ¿qué estás tomando de aquel lado? Yo estoy tomando mojito de pepino. Mojitos de... Qué rico, no manches. Bueno, el tema de hoy en lo particular me encanta porque se me hace un tema súper interesante y que en lo personal a mí me ha funcionado mucho. Además de que es un tema que nos lo pidieron ahí nuestra amiga Katia, saludos a ella. Sí, Katia, te mandamos un abrazo y un beso. Entonces, ella nos sugirió este tema de tips para ahorrar. Entonces, es un tema que espero les sirva mucho. En la experiencia de Olivia y mía, les vamos a platicar cómo nos ha funcionado estos tips y para que ustedes los puedan seguir. Sí, porque de hecho, como dijo Lluvia, es un tema bien importante que, pues, como dijimos, no va a haber tabús y pues tenemos que platicar. Aclarar obviamente que nosotras no somos expertas, pero de lo poquito o mucho que sabemos, pues obviamente se los queremos compartir. Yo tengo una lista de ciertos mini tips que pudieran ayudarnos a pues ahorrar un poco de dinero y pues es lo que le voy a compartir. Y el número 1 es crear un presupuesto. Y para eso es necesario hacer una lista de todos nuestros gastos para saber en qué es lo que vamos a designar toda nuestra ganancia. En este caso pudiera ser, no sé, mandado, la renta, tu mensualidad del carro, gasolina, todos estos gastos que tenemos mes a mes y que a veces no sabemos cuánto es lo que tenemos que designarle a ese gasto. Sí, qué padre. Bueno, es súper importante este punto porque, bueno, en lo personal les voy a platicar mi experiencia. Yo hace 2 años, bueno, hace más de 2 años, yo era la peor persona para ahorrar, como toda millennial. Me declaro culpable en eso de que todo me lo gastaba. ¿En qué? No sé, pero siempre al final de quincena o final de mes terminaba con saldos rojos, porque yo nunca llevaba un registro de mis gastos. Exactamente por eso es necesario hacer un presupuesto para saber en dónde se nos está yendo el dinero. El punto número 2 es crear una lista de repartición. Esto es basado en lo que es un presupuesto. Si ya sabemos en qué gastos son lo que se nos está yendo el dinero, hacemos una lista y ajustamos cuánto tenemos que designarle a alimentos, en este caso, por ejemplo, casa, o cuánto tenemos que utilizar en cuidado personal, en nuestra mensualidad del carro, gasolina, todos este tipo de gastos que se nos van mes a mes, ajustarles una cantidad y tratar de ajustarnos en eso. Porque, por ejemplo, pasa que no sabemos ni cuánto podemos gastar para, por ejemplo, ir de fiesta con los amigos. Hasta para eso necesitamos hacer un presupuesto para tener un control y luego no desfalcarnos a nosotros mismos. Más adelante yo les voy a explicar un ejemplo práctico de cómo deben hacerlo. Todo este presupuesto y tips y listas de repartición de gastos, evidentemente nos podemos apoyar. Existen muchas apps para que llevar un control, un registro en el celular si eres más de ese tipo de tecnología. Yo en lo personal soy un poquito más práctica y me gusta apoyarme de una relación que hago yo en Excel. Entonces, tú lo puedes hacer como tú quieras, como mejor te acomodes, inclusive si te parece mejor hacerlo hasta por mano, no hay problema, pero más adelante te voy a explicar cómo hacerlo un poquito más práctico. Exactamente, lo importante es en este caso hacerlo y pues tratar de ajustarnos. El número 3 es la retroalimentación a final de mes. Esto no tiene que ser a final de mes, puede ser a final de quincena, a final de semana, como tú quieras. Se recomienda que lo hagas. Si tú ganas por mes, pues lo hagas cada mes, o si te pagan por quincena, pues lo hagas cada 15 días. Esto es obligatorio. Yo sé que la gente, o más bien a todos, nos da mucho cansancio mental hacer este tipo de cosas con los números, pero es súper importante porque así es como te vas a dar cuenta si todo este proceso de tu presupuesto y la designación de tu presupuesto está funcionando. ¿Qué tal si no está funcionando porque olvidaste ciertos pagos y no te estás dando cuenta, o tal vez necesitas ajustar porque gastas menos de lo que piensas, o tal vez gastas más de lo que piensas y necesitas hacer estos ajustes? Esto es a lo que los financieros llaman como una planeación financiera o fiscal de tu ejercicio fiscal, o en este caso pues va a ser de tu proyección mensual de gastos y presupuesto. Así es. El número 4 es hacer compras inteligentes.
Esto no necesariamente tiene que ver con cosas que sean caras, no necesariamente tiene que ver con eso porque, por ejemplo, puede ser que tú pienses cuál es la mejor manera en que te conviene adquirir ese producto. Puede que te convenga comprarlo en otra estación del año porque baja el precio, o te conviene pagarlo de contado, o te conviene pagarlo meses sin intereses. La cosa es que tienes que buscar el mejor método para poder adquirirlo y pues en este caso ahorrarte dinero si es que sí, en este caso aplica. Muy bien. Esto es muy importante porque, por ejemplo, yo soy una fiel creyente de que el que investiga, o sea, sí se puede ahorrar unos centavitos. Yo soy muy dada de preguntar tienda por tienda. El mismo producto quizás, pero lo vas a encontrar en otro lado con unos pesos más económicos o a lo mejor una oferta diferente, ¿no? Entonces sí hay que ser muy precavidos en eso. Exactamente, incluso hay aplicaciones en tu computadora, si es que compras por internet, que te ayudan a encontrar ese producto en otros proveedores, ya sean mismos en Amazon o donde sea, en alguna otra tienda, y te dicen quién es el mejor proveedor que te ofrece un mejor precio. O, por ejemplo, también pasa con, no sé, no quiero decir marcas de tiendas, pero hay estas tiendas que manejan pagos semanales que tal vez te dicen que son 100 pesos semanales y pues a uno dice, pues 100 pesos no me duele mucho gastar 100 pesos semanales, pero si lo piensas a largo plazo, pues probablemente estás pagando el triple del precio que si lo hubieras pagado en efectivo en un solo pago. Sí, claro, y ojo con eso, bueno, si tienes tarjetas departamentales, tal vez para alguna emergencia, un regalo o algo sí te pueda funcionar, pero siempre trata, ya sea con tarjetas de crédito o departamentales, liquidarlos antes de la fecha de corte, o si no puedes, o al menos dar mucho más del mínimo, porque si a la larga te sale mucho más caro el producto que hayas adquirido por una tarjeta departamental. El siguiente punto es hacer búsquedas antes de comprar. Esto tiene que ver con buscar acerca del producto que estás a punto de comprar, ya sea comparar marcas o en este caso si vas a comparar una tienda u otra, ver si alguna te ofrece un beneficio superior al otro, etcétera. Por ejemplo, hay veces como en los carros que hay marcas que te ofrecen que todo el servicio del carro por un año lo cubren ellos sin ningún precio extra y hay otras que no, entonces pues tal vez te convenga más comprar directamente con ese fabricante o si alguna marca te ofrece una garantía extendida o tal vez si buscas reviews te conviene más comprar ese producto porque tal vez cueste un poco más pero te va a durar muchísimo más tiempo, entonces realmente buscar el producto que le pueda sacar mejor provecho con tu dinero. Oye, es cierto eso, así paréntesis, por ejemplo, en mi caso, ahora que están los calorones acá en Ciudad Juárez, yo me daba esa temporada a buscar un mini split y yo pensaba que nada más sería comprarlo y ya, ¿no? Pero preguntando, o sea, tienes que investigar qué tipo si lo quieres para aire caliente o frío, luego para el tamaño de tu habitación y luego que tiene que ser ahorrador de energía y luego ahorrador para que te salga menos el gasto de electricidad. Entonces sí, son muchas cosas que tú tienes que investigar antes de hacer una compra y no solamente ir y gastar el dinero. Sí, porque de hecho, bueno, cuando mi esposo y yo estábamos comprando los electrodomésticos de nuestra casa también nos pasó así. Me acuerdo que mi esposo estaba de que no, busca que ciertas marcas o ciertos productos y me acuerdo que para comprar en este caso tuvimos que ponernos a buscar hasta qué colores eran como más atractivos para el día que decidiéramos venderlos, pues fueran más fácil que se compraran. O por ejemplo, qué productos nos iban a ahorrar otros electrodomésticos, por ejemplo, ya no teníamos que comprar un asador para ciertas cosas porque el horno también podía hacer la función de asador, pues todo este tipo de funciones que algunos electrodomésticos nos pueden ahorrar. En cosas así de simples uno puede ver ahorro. El siguiente punto es comenzar a liquidar tus deudas. Esto no tiene nada que ver, o más bien no es que tengas que comprar todo de contado. O sea, hay muchas maneras en las que sí te conviene comprar a plazos y está perfecto. Aquí la cosa es que tú tengas el conocimiento para que esas deudas puedas tenerlas bajo tu control, para que no nada más los pagos que estás haciendo mes a mes sean de puros intereses, sino que pues de alguna manera estés aportando al capital de la cosa que compraste. Más bien tener un control de esas deudas que tú estás adquiriendo y que pues sean bajo los estándares que tú esperas que puedas pagar. Sí, y ojo aquí con la compra de los meses en intereses, investiguen si realmente a la larga les conviene esa compra. Yo les sugiero siempre que cuando hacen una compra de meses sin intereses, por lo menos tengan, aunque sea el 50% del valor de la mercancía para pagarla y que únicamente utilicen esos meses para poder, no sé, el flujo del dinero no sea tan costoso desembolsarlo desde un principio, pero nunca lo hagan al menos de crédito.
no es bueno si no tienes la cantidad para pagar por lo menos el 50% de contado. Pero otra sugerencia, tu deuda nunca debe ser mayor del 30% de tu ingreso mensual. De lo contrario, sería una deuda que te ahoga y sería imposible de pagarlo. Por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo en las cuestiones hipotecarias, si vas a adquirir un contrato de hipoteca para comprar una casa, la mensualidad que tú des para abonar a esa hipoteca no debe ser más del 30% de tu ingreso mensual. De lo contrario, te sentirías ahogado. Entonces, tiene que ser inferior al 30% esa mensualidad. No sé, se me ocurre. Tu hipoteca, la mensualidad que te exigen son 7,000 pesos, pero tú ganas 15,000 al mes. Entonces, claramente, esa mensualidad no te conviene y va a ser impagable. Y a la larga vas a estar sufriendo y no te va a generar ninguna satisfacción esa compra. Claro, porque como mencionamos anteriormente, tenemos otros gastos aparte de esa mensualidad, en este caso que pusiste de la hipoteca, porque tenemos que comprar alimentos, carro, pues no sé, los servicios, etcétera. Entonces sí, Claro. muy cierto. Sí, por ejemplo, yo en mi caso personal quise contratar una hipoteca y mi mensualidad me la están ofreciendo de 7,000 pesos y mi ingreso es más arriba de 15,000 pesos y el banco me aconsejó que no lo hiciera porque no me iba a poder sufragar ese gasto porque también tenía un crédito sobre un vehículo. Entonces, hay que ser muy inteligente sobre eso. El pago de tu deuda nunca debe ser mayor al 30% de tu ingreso mensual. Y como punto número 8 tenemos no hacer compras emocionales. Y en este sí soy súper culpable porque es bien difícil ir a las tiendas y ver algo y que te da cierta emoción y dices, ay, yo lo quiero comprar. Tal vez no lo necesito, pero lo quiero comprar. Y me pasa mucho que incluso a veces ni necesito nada para mí, pero veo algo para mi esposo y digo, ay, se lo voy a comprar. O veo algo para mi familia y digo, ay, lo voy a comprar. O no sé, o sea, o por ejemplo voy a la tienda y no necesito comprarme una plancha de cabello, pero la vi que está en oferta y no la necesito, pero la quiero comprar porque está bien barata. Uy, eso es bien difícil y pues a veces uno se tiene que aprender a controlar y realmente plantearse si lo necesitas. O sea, realmente lo necesitas y si lo necesitas, pues hacer la compra, obviamente bajo todos los preámbulos que ya vimos de investigar y todo eso. Y si no lo necesitas, pues ¿para qué lo compras? ¿Para qué gastar en algo que no necesitas? Exacto, y en ese punto hay que saber diferenciar las compras que son estrictamente necesarias como alimentos, servicios básicos, cosas así, y cosas que no son necesarias y las puedes dejar ahí y un día las puedes llegar a comprar, pero si en ese momento no las necesitas, no son básicas para subsistir, es mejor no comprarla. En lo personal a mí me ha pasado, yo tengo una lista así de como cosas que quiero comprar y literal tengo cosas de hace un año que las anoté en esa lista y no las he comprado. ¿Por qué? Porque no son indispensables. Entonces me he dado cuenta de que si no las he comprado un año, realmente nunca las necesité ni las voy a necesitar. Entonces les aconsejo que hagan ese tip, anoten las cosas que quieren comprar por capricho y si en 6 meses o un año no las han comprado es porque algo realmente no lo necesitan y descártelo de sus gastos. Wow, eso es cierto. Yo también tengo carritos en ciertas tiendas por internet que digo, ay, algún día lo voy a comprar. Y pues, si no las he comprado, como dice yo, es porque pues no lo necesito. Y por último punto tenemos evitar gastos hormiga. Lluvia, explícanos qué es un gasto hormiga. Son todos esos gastos, como les comenté, que no son indispensables para tu vida cotidiana e inclusive son gastos pequeñitos, así sea por el café, las papitas diarias o los cigarros, que a la larga te resultan un detrimento en tu flujo económico. Sí, todas esas fugas pequeñas que incluso hasta los redondeos pueden ser gastos hormiga. Exacto. Y ahí, por ejemplo, un tip clásico, por ejemplo, yo soy fanática del café, todos los días tomo mi café y me encanta el café de Starbucks. Entonces, bueno, no el café, pero algunas de las bebidas. Y necesariamente a veces te das cuenta que a la semana, o sea, por 3 cafés te pueden costar hasta 400 pesos te puedes gastar, cosa que los puedes ahorrar si hicieras tu café en tu casita. Entonces, mejor cómprate un buen café instantáneo, tu cafetera y trata de hacerte tu café temprano en tu casa. Ese es un buen tip. Yo no soy tan cafetera, pero sí, es muy cierto. No, yo sí, y me declaro culpable, pero son como dicen, mis guilty pleasures que me doy de vez en cuando ahí para cuando me siento muy cansada, digo, me merezco ese café de Starbucks, entonces voy por él. Para continuar, como les dije anteriormente, de los tips más detalladamente,
Olivia destacaba de lo importante que es llevar un presupuesto y un registro de tus gastos, ¿no? Y tener así como que una lista de repartición a dónde destinar tu dinero o tus ingresos. Entonces, yo a manera así de ejemplificación, en lo que a mí me ha funcionado, les comento, yo hace 2 años era pésima para ahorrar, yo me gastaba todo mi dinero y nunca sabía en qué se me iba y siempre andaba hasta pidiéndole prestado a mi hermano, a mis papás, así para pagar, aunque sea el ticket del celular o cualquier cosa. Yo con este sistema, en menos de un año, pude pagar mis deudas y tener una capitalización de mi dinero. Entonces, como le digo, ustedes apóyense de ya sea una app del celular, registro de Excel, que es en mi caso, o pueden llevarlo manualmente. Ya sea como a ti te paguen, si es de quincena o semanal, tú vas a registrar tus gastos, tus ingresos semanales por fruto de tu trabajo, tu negocio, lo que sea. Y, por ejemplo, yo en mi caso, yo lo hago por semana. Entonces yo pongo, por ejemplo, que a la semana yo tengo para gastar 1,000 pesos. El mes tiene 4 semanas, ¿no? Entonces yo tengo al mes que gastar nada más 4,000 pesos. De esos 4,000 pesos por semana, que son 1,000, le voy restando, por ejemplo, 100 pesos que ahorro para la tarifa del teléfono, otros 100 pesos que ahorro, no sé, para ahorro propio, otros 100 pesos que ahorro que para cortarme el cabello, no sé, tú vas a poner ahí todo lo que se te ocurre a ti que tienes que pagar o lo que son tus gastos. Primero te aconsejo que anotes tus gastos fijos. Por ejemplo, en mi caso yo tengo mis gastos fijos que son mis ahorros, el pago de mi celular, el pago de mi mensualidad del auto y la gasolina, ¿no? Esos son mis pagos fijos que siempre voy a estar gastando por semana. Y a veces pongo ahí la tarjeta de crédito, que yo me apoyo mucho en la tarjeta de crédito. Más adelante les explicaré cómo utilizarla. Y con eso yo voy teniendo en Excel, haces tú la relación, o sea, le restas, le sumas y al final te va a dar la sumatoria de cuánto necesitas por semana para sufragar esos gastos y cuánto te resta. Lo que te resta ya después de haberlo ahorrado y haber destinado tus gastos fijos, eso ya lo puedes gastar en lo que quieras. Pero primero tienes que ahorrar y pagarte a ti mismo. El pagarte a ti mismo no significa que lo que tú ganes te lo vas a gastar en un placer para ti. No. Pagarte a ti mismo es ahorrar. Antes que destines a gasto cualquier cosa, primero ahorra. Lo aconsejable es, dependiendo de tus posibilidades, ya sea que puedas ahorrar el 50% de tus ingresos, el 30%, si se te hace muy complicado, hasta el 10%, ¿no? En mi caso, yo ahorro poquito más del 30% de mis ingresos y lo destino en un fondo de ahorro. Y a mí eso me ha funcionado muy bien. Entonces, yo este tip lo tomé de un libro que leí de Robert Kiyosaki. Para los que no saben quién es Robert Kiyosaki, es una eminencia para la cuestión de educación financiera. Él decía que en tu vida mínimo debes ahorrar el 30% de tus ingresos. De ese 30%, él dice que el 10% lo debes destinar a un fondo de gastos a futuro. No sé, ya sea para una inversión, comprar una casa, o inclusive para ahorro de vejez, lo que sea. Es un gasto que no vas a tocar en un buen tiempo, en años. Dice que el otro 10%, ya sea un gasto de corto, lo puedes destinar a un ahorro de corto plazo, no sé, puede ser para para pagar una deuda, puede ser, se me ocurre comprar algo más pequeño, pero que lo puedas retirar en un año o 6 meses, algo corto, ¿no? Y el otro 10%, él siempre lo aconseja que lo dones a la caridad. ¿Por qué lo menciona? Si tú eres una persona creyente, pues lo puedes dar a la iglesia, ¿no? Como diezmo. Pero puedes destinarlo también, no sé, en mi caso a mí me gusta mucho ayudar a los animalitos y aportar a asociaciones de animales, entonces yo lo donaba a esa cuestión. Tú lo puedes donar en lo que más te mueva y te guste, pero ellos lo mencionaban que como eran personas creyentes y ellos decían que el dinero que tú das regresa a ti mismo en la misma cantidad o inclusive se te triplica. Entonces, de ese 30% siempre debes destinar por lo menos un 10% a la caridad. Eso que dices es bien interesante porque yo he tenido la oportunidad también de leer libros de Robert Kiyosaki y me acuerdo que era todo esto como hacia la idea de que también te acostumbres a que te sobre. Porque cuando uno está justo con los gastos así que apenitas te pudo pagar lo que necesita o ni siquiera pudo hacer eso, obviamente ni pensar en que te sobre para ayudar a alguien más. Pero si tú tienes designada esta mentalidad para que te sobre, para que puedas ayudar a alguien más, pues en ese caso, pues ahí es donde también viene la parte de designar parte de tu ahorro a la caridad. Me gusta. Qué bueno que lo mencionas, amiga. Wow.
Sí, es muy parte. Y yo en lo personal no es, dejé un poquito de lado eso, de vez en cuando procuro donar, pero recuerdo que cuando lo empecé a hacer, honestamente sí es cierto, lo que tú donas siempre regresa a ti al triple. Entonces, consejo, hágalo, inténtalo, o sea, así sea de 100 pesos, 10 pesos, dónenlo y van a ver que van a regresar a ustedes. O sea, háganlo, realmente. Si son creyentes. Que de hecho, hablando de pesos, tú platícanos sobre tu experiencia sobre lo del ahorro. Yo en lo personal, como les dije hace 2 años, yo era un fiasco para esto. Yo en 8 o 9 meses logré liquidar mis deudas, ponerme al corriente con mis tarjetas. Solamente el simple hecho de llevar el registro de mis gastos y llevarme un presupuesto de cuánto voy a gastar por semana. Pero parte de mi ahorro yo lo separo en 3 cosas. Primero, siempre todo financiero te va a decir que tú, antes de comenzar a ahorrar en cualquier cuestión de inversión o casa o cualquier cosa, te dicen que tienes que tener un fondo de ahorro para gastos de emergencia. Ese colchoncito siempre debes tenerlo por lo menos de 6 meses de 6 meses que tú necesites para subsistir. Por ejemplo, tú necesitas esos 4,000 pesos para llevar tu vida cotidiana. Tú vas a multiplicar esos 4,000 pesos mensuales por 6 meses. Entonces, si hacemos la sumatoria así rápido, saco mi calculadora, porque soy un poquito mala para hacer cálculos rápidos. 4,000 por 6. Entonces, tú necesitas 24,000 pesos de colchoncito para gasto de emergencia, suponiendo que tú necesitas 4,000 pesos al mes, ¿verdad? Pero esa manera, ejemplo, para que te des una idea. Entonces, tú tienes que tener por lo menos 6 meses de tu ingreso de gasto fijo para tener ese colchón de emergencia. Luego de eso, lo puedes hacer en un fondo de meta a largo plazo, ya sea que lo quieras para un negocio o una casa, depende de cuál sea la educación de tus hijos, a lo que tú deseas, debes tenerlo por lo que menos a un año, ahorrar ese dinero. Entonces, ya sea como tú a tus posibilidades, o sea, yo te expliqué el 30% lo puedes destinar, un 20%, un 10%, tú vas a ver tus posibilidades, cuánto mensualmente le puedes destinar a ese gasto. Y la otra, importantísimo, para el fondo de retiro o vejez. Entonces, aquí hay paréntesis. Todo millennial sabe que actualmente, o sea, con el nuevo sistema de retiro, no nos va a alcanzar una pensión justa, ¿verdad? Entonces, sí o sí tienes que hacer una aportación voluntaria para poder tener un retiro para tu vejez. Entonces, si tú trabajas, tienes un trabajo estable, obviamente tu patrón te retiene una parte de tu seguro y se destina a ese fondo, pero no te va a alcanzar. Entonces, lo recomendable ya sea que hagas una aportación personal contratando una Afore, que puedes hacerlo mínimo te piden 250 pesos mensuales para ahorrar, o ya sea que contrates tú en un fondo de inversión, que eso lo puedes contratar mensualmente o anualmente, depende cómo lo quieres contratar, pero es un fondo que tú no vas a poder tocar ese dinero por un buen tiempo, pero sí o sí tienes que apostarle a una de estas dos cosas. No creas que toda la vida o ahorrando personalmente vas a lograrlo. Entonces, yo les aconsejo que para calcular cuánto necesitan ustedes para subsistir para su vejez, hagan el cálculo, no sé, a qué edad se quieren ustedes retirar. Por ejemplo, sus años trabajando, por ejemplo, yo calculo, yo tengo 27 años, supongamos que a los 30, ¿no? Yo empecé a trabajar a los 30 y me quiero jubilar a los 65. Bueno, nadie empieza a los 30, supongamos que empezamos a trabajar ahora sí a los 20, ¿no? Entonces tenemos 45 años más o menos para estar ahorrando para nuestra vejez. Está fácil. O sea, tú necesitas 4,000 para vivir al mes, ¿no? Lo multiplicas por 12, que son las mensualidades que tiene el año, que son 48,000 pesos al año lo que tú necesitas para subsistir. Y quedamos que tú te quieras jubilar a los 65. Entonces, si empiezas a trabajar a los 20, te quedan que son 45 años para seguir trabajando. Entonces, por 45 años, tú necesitas 2,160,000 pesos ahorrados para tu vejez. Que yo creo que se me hace un poquito alto, depende de cuáles sean tus ingresos, ¿verdad? Pero yo me propuse como meta ahorrar 2 millones para mi vejez, que yo creo que para después de mis 65 me va a alcanzar muy bien para seguir viviendo. Entonces, tú haces el cálculo más o menos, yo así lo hice, a partir de cuánto tengo para estar juntando para ahorrar y cuánto necesito para mi vejez, para subsistir. Entonces,
Aparte de eso, de ese ahorro que debes de tener, pues contrata algún seguro, muy bien. Entonces, lo que les comento es por si quieren hacer su ahorro voluntario para su vejez. Es muy importante que, aunque estemos jóvenes, ya estemos pensando en eso. O puedes contratar un Afore, o como les había comentado anteriormente, o un portafolio de inversión. Pero si no deseas nada de esto, o si no tienes aportaciones, si no tienes un trabajo estable donde te retienen esa cantidad, ya les dije la fórmula de cómo pueden hacerlo ustedes voluntariamente. Súper importante. Y otra cosa que en lo personal a mí me funcionó, y como les comenté, yo tenía un problema financiero muy grave, al grado que una vez, o sea, con mis tarjetas de crédito me endeudé tanto que tuve que pedirle prestado a mis papás para pagar mis tarjetas y después pagarle a ellos. Es súper penoso, eso me pasó hace como 3 años, pero porque yo no llevaba un registro y un control de mis finanzas. Y a partir de ahí aprendí, empecé a hacer mis registros y jamás tuve que pasar por eso. Y ya tengo otra vez tarjeta de créditos porque me hicieron mis papás cancelarla. La condición para que me prestaran ese dinero. Entonces, mucho cuidado con las tarjetas de crédito, por favor. Las tarjetas de crédito no es dinero extra que tenemos en la bolsa. Es un plástico que nos ayuda a evitar traer efectivo y para hacer más comodidad nuestros pagos. Ahora con el COVID, pues es mucho más fácil ingresar la tarjeta que estar sacando el dinero y evitar esos contagios. A mí me funcionó mucho. Yo utilizo siempre la tarjeta de crédito. Yo honestamente nunca traigo efectivo, pero yo lo hago para llevar un control y registro de mis gastos. Pero yo por lo general siempre doy el pago total de mi tarjeta a final del mes. Y nunca me trato de dar pagos mínimos de nada de eso. Si por algún motivo yo me llego así como que a atorar económicamente, procuro siempre dar mucho más del mínimo. O sea, si no puedo pagar el total de la tarjeta, por lo menos pago más del 50%. Entonces, ojo con eso, no me hagan caso en eso, pero si les llega a pasar, siempre den mucho más del pago mínimo. Y por último, algo que a mí me funcionó mucho, ¿qué me ibas a decir, amiga? Y yo iba a decir que las tarjetas son como lo que platicamos ahorita de las compras emocionales, porque a veces tienes una tarjeta que puedes manejar y que estás acostumbrado a manejar con los intereses y como platicó Lluvia todo eso, y de repente te habla el mismo banco o te habla otro banco para ofrecerte tarjetas y sientes toda esta emoción, como dijo Lluvia, que sientes que ahora te están prestando más y el doble y todo esto, y sientes que las tienes que agarrar o como si fuera una opción de tener dinero extra, pero pues el caso es que no. O sea, a veces si esa tarjeta se te va a hacer que se te salga la situación de las manos, mejor rechazarla y no aceptar la tarjeta en ese momento. Sí, no. Acuérdense que la tarjeta no es. Si te ofrecen una tarjeta por 30,000 pesos, decir, y tú no ganas eso al mes, o sea, realmente esa tarjeta es un foco rojo para ti. Entonces, mucho cuidado. Sí, hacen que te ahogues y luego hay gente que tiene hasta 15 tarjetas. Imagínate aprenderte las fechas de corte de todas y las fechas de último de pago, pues luego se te olvida y también por puro descuido andas ahí con los intereses. Sí, no, yo soy muy buena para eso, tener la memoria mis fechas de corte y pago, y soy bien totalera, o sea, lo que gasto pago. Y si me llego a atorar, por lo menos me atoro por 10 pesitos que no me alcanzó a pagar la tarjeta, pero nunca, evito siempre tener que deberlo la tarjeta. Aprendí desde esa vez. Y bueno, amiga, platícanos lo último y más interesante ya para terminar el audio. Ay, sí, lo más importante, y eso se los voy a compartir en la página. Si alguien quiere que le pase mi relación de Excel de cómo hago yo mi registro, con mucho gusto, yo se las comparto. Esta yo la creé de 0 a 10, así, pero con mucho gusto, si la quieren, me la pueden pedir ahí en las redes sociales y se las comparto, obviamente sin los datos. Y por último, el tema que nos comenta Lulu, que a mí me funcionó súper bien y se lo recomiendo. Yo hice este reto del cochinito anal por 52 semanas, que es lo que dura un año. Y al final, lo que yo obtuve, a mí me funcionó para dar el enganche de mi carro, que fue algo que a mí me súper emocionó y me funcionó bastante y no me costó nada, porque empecé con 15 pesos en la primera semana, la siguiente semana, en vez de ser 15, aumenté otros 15 y ya eran 30 depósito y así te la vas subiendo, ¿no? Entonces empecé con 15 y luego la segunda semana 30 y luego la tercera semana 45 y luego la cuarta semana 60 pesos, entonces pues son 60 pesos, o sea, ¿a quién le va a doler ahorrar 60 pesos? A nadie, ¿no? Si eres una persona que te cuesta ahorrar, puedes empezar con eso y créeme que te va a funcionar. Me acuerdo que este reto yo lo empecé en mi anterior trabajo con 3 compañeras, no lo siguieron,
Nada más yo fui la única que lo concluyó y con ese dinero yo pude dar el ahorro el enganche de mi carro. Entonces se los aconsejo, háganlo, ya sea para un viaje, lo que sea. Empiezan de 15 pesos y no les cuesta nada. Al final del ahorro yo creo que les va a terminar saliendo a ahorrar. Creo que yo terminé así al final con 700 pesos lo que tenía que ahorrar a la semana. A lo mejor sí te cuesta 700 pesos, pero ya es allá por diciembre, ¿no? O sea, ya cuando te vas a recibir el aguinaldo o cualquier cosa y pues no duele nada. Entonces se los recomiendo bastante y funciona. Yo actualmente, o sea, ya no hice este reto y empecé con otro mucho más heavy que empecé a ahorrar 500 pesos por semana, pero porque ahora yo me propuse que quería juntar 30,000 pesos a final del año. Entonces se los recomiendo, 20,000 pesos yo creo que no le cae mal a nadie y te puede servir hasta para pagar una deuda fuerte a final del año o para ahorrar para un viaje, como lo hice yo, el enganche de un auto. Me gusta porque prácticamente lo mencionaste al principio, dijiste que no te costó nada, pero no, amiga, te costó 20,000 pesos, pero tú sentiste que fue fácil porque así como tú dijiste 15 a 15 en cada semana, pues no se te hizo complicado y mira todo lo que como vimos en gastos hormiga, pues se puede juntar. Qué interesante, me gusta. Sí, en serio, inténtenlo, está muy padre. Me acuerdo que a mí me dio mucha felicidad a final de año tengo este dinero para un carro. Y cuando se lo comenté a mis compañeras, o sea, lo quisimos empezar en enero y ellas no lo continuaron y ya cuando les dije, mire, ya terminé mi ahorro y todos se quedaron así, no manches, lo hubiéramos empezado también y así pues sí, o sea, se les durmió. Pero yo sí fui bien así sigilosa de así cada mes, cada semana, hasta lo tenía pegado así en mi pared de mi escritorio y cada semana le rayaba así con marcatexto la semana de que ya la ahorré. Entonces háganlo. Claro, y luego la satisfacción de darte cuenta de que pues sí lo lograste. Sí, y honestamente no te duele nada. Son mínimos los ahorros. Cuando te das cuenta que gastas más de eso en otras tonterías. Entonces, háganlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Lluvia, por habernos compartido esta experiencia. La verdad es que sí suena bien interesante porque la puedes hacer con más dinero si es que tu presupuesto sí te lo permite y pues obviamente el ahorro es mayor. Y pues nosotros así es como terminamos el podcast del día de hoy. Te agradecemos un montón que hayas llegado hasta acá o hasta este punto del podcast con nosotros. Déjanos todas tus sugerencias en nuestras redes sociales y obviamente pues déjanos todos tus saludos por allá también. Y pues te mandamos un abrazo enorme y pues nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.